Buenas tardes, mi nombre es Miyere Piedrahita, soy estudiante de Contaduría Pública. Hoy vamos a hablar del objetivo de esta actividad, que es realizar un análisis e interpretación de 5 casos ocurridos en una compañía, que son las evidencias del actual profesional antiéticos de la profesión del contador público a través de 5 casos diferentes de cada empresa. La empresa que me correspondió a mí es Salucoc. El caso de Saluco, pues antes de entrar a hablar de lo que ocurrió dentro de esta compañía, voy a hacer como una reseña. Saluco fue fundada en el año 95 por el señor Carlos Palancino, iniciando labores en las ciudades apartadas, en pueblos. En el 98 se inaugura la primera clínica en Bogotá. Al mismo tiempo, se crean más de 36 clínicas a nivel nacional. Luego, en el año 2001, empieza la creación de cooperativas y luego compran la empresa Cruz Blanca EPS, así como Café Salud y las diferentes EPS y empresas que conforman el grupo empresarial Salucop. La Contraloría General ratificó en segunda instancia el fallo por desviar 91.133.000, considerando que la intervención que se hizo hace 8 años de Salucop se repitiera las prácticas cometidas en el año 98 y el 2010, con las que directivos de la EPS habían desviado millonarios recursos de la salud. La Contraloría General ratificó un fallo fiscal contra varios exfuncionarios que participaron en la intervención. Esta empresa empezó a desviar dinero en el 98 cuando decidió ampliar su red de oficinas y clínicas utilizando los recursos de los aportes de salud. Adicionalmente, se informa que no realizó el pago correspondiente a los proveedores y todo el dinero que era facturado le ingresaba en la contabilidad como utilidad. La Contraloría encontró en el proceso fiscal que los funcionarios utilizaron recursos del Sistema General de Salud Social que debían destinarse a la salud de los afiliados de Saluco en gastos diferentes e infraestructuras y contratos de arrendamiento para mejorar la propia red de salud. También se pagaron patrocinios millonarios, honorarios a abogados y auditores forenses, asesorías técnicas, intereses de créditos, contratos de leasing y hasta la compra de una clínica. El presidente del grupo Salucoc, Carlos Palacino, invertía en altas bonificaciones para la junta directiva, financiaba viajes de trabajo a los cuales llevaban acompañantes ajenos a la empresa. Todo esto se financiaba con el dinero captado por la entidad, que era mal contabilizado. Hubo plata para todo. Patrocinaron equipos, torneos de fútbol, baloncesto y golf, construcción de colegios, compra de carros de alta gama, soportes para construir condominios campestres, entre otros. Los involucrados, algunas personas implicadas en este caso de corrupción contra la salud de los colombianos son Carlos Palancino, el presidente del Grupo Saluco, la vicepresidenta administrativa María Carolina Lamos, Luis Alberto Medina, Jaime Chávez, Audi Grow y Auditoría y Procesos de Transacción PIT Limitada, empresa encargada de la revisión fiscal. La sanción que dictó la Contraloría contra todo esto implica que los responsables no pueden ser contratados con el Estado, sino que además serán embargados sus bienes y sus muebles y cuentas bancarias. La Junta Central de Contadores determinó una sanción de 1 año a la empresa de auditoría Audi Group y Procesos y Transacciones PIT Limitada, así como a los contadores y revisores fiscales que se vieron envueltos en este caso antiético que afectó de manera directa a la economía del país.
Mi nombre es Claudia Janet Pérez Fernández, soy estudiante de Contaduría Pública. Les voy a hablar sobre el caso de Odebrecht. Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción. También participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Está presente en Sudamérica, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. Fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht y se ubica su sede central en Salvador de Bahía, Brasil. Se encaminó en el sector de la construcción civil, haciendo la diferencia en calidad e innovación. Actualmente esta compañía está situada como la más grande constructora de América Latina, con ganancias anuales de 31.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a 122.871.166 millones de pesos colombianos. En 1991 realiza su entrada a Estados Unidos y se convierte en la primera empresa brasilera en construir en ese país. Es ahí cuando Norberto Odebrecht le cede la presidencia a Emilio Odebrecht. En 1992 ingresa a Colombia con la construcción de la ferrovía La Loma de Santa Marta. Y para el año 2001 es reconocida como la mejor empresa en la construcción internacional de plantas hidroeléctricas. Para el año 2012 Emilio Odebrecht le cede la presidencia a Pedro Novis y luego de su trabajo y sus reconocimientos, en 2009 le transfiere la presidencia a Marcelo Odebrecht, quien lleva la empresa por nuevos segmentos de inversiones. En el año 2016 en Estados Unidos fue conocida la denuncia contra la empresa, la cual afirmaba que la constructora había sobornado a varios funcionarios públicos para obtener beneficios de las contrataciones públicas en más de 12 países, como lo son Angola, Mozambique, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana, México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. Según la declaración de la señora Concepción Andrade, quien fue la primera secretaria del ilegal Departamento de Sobornos, en el año 1980 Odebrecht creó una caja de sobornos cancelados a las diferentes entidades. A su despido en 1992 se marchó a casa con los registros y los guardó durante 3 décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña. En Colombia habrían pagado 4.6 millones de dólares en coimas a los funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura, los cuales habrían financiado algunas campañas políticas. El abogado Gabriel Alejandro Dumar Lora indicó que se entregaron entre 13.500 millones y 14.000 millones de pesos al senador Bernardo Elías, que terminaron financiando su proyecto electoral. Otro implicado es Roberto Prieto, quien para la época era el presidente de la campaña política de Juan Manuel Santos, quien recibió recursos y un contrato para que intercediera por una cita para Bernardo Arias. Todo lo anterior valida las afirmaciones sobre corrupción en muchas de las campañas políticas en Colombia. La Junta Central de Contadores adelanta una investigación por presunta acción antiética en contra del contador Héctor William Santos y de los revisores fiscales Camilo Reyes y Diego Armando Lara, de la firma PricewaterhouseCoopers, además de las investigaciones a las firmas auditoras como KPMG y Deloitte, quienes estaban a cargo de la auditoría de la construcción de la autopista Ruta del Sol, las cuales al parecer omitieron información de los asientos contables donde se reflejaba el pago de los sobornos. Sanciones. Esta es una investigación que aún está en curso y no se ha sancionado a todas las personas implicadas en este gran escándalo ético. El contador público de la empresa, Rodrigo Taclán, está negociando su condena. Odebrecht ha puesto en entredicho sobre si evidentemente la información financiera es fidedigna, ya que al revisar el caso se evidenciaron fallas en control. El caso refleja fallas conjuntas directamente del contador, interventoría y revisoría al no cumplir con su objetivo y de reportar a las entidades de control sobre las contrataciones irregulares, sobornos y desviación de dinero del Estado. Mi nombre es Daniel Chavarría, estudiante de Contaduría Pública. Vamos a hablar de casos de corrupción, en este caso el caso de Interbolsa. Interbolsa es una empresa colombiana de corredores de valores mayor en Colombia que también participó en la gestión de activos y otros tipos de banca e inversión. Los implicados de este hecho serían Rodrigo Aramillo, Tomás Aramillo, Alexander Corredore, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. Rodrigo Aramillo es uno de los fundadores de Interbolsa y tiempo después entra en él Juan Carlos Ortiz, quien es expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá por casos poco transparentes. En el año 2000 llega un nuevo inversionista, Víctor Maldonado, presidente de Fotojapón, convirtiéndose en el principal socio por el 30%. Tomás Aramillo y Juan Carlos Ortiz fundan en Curazao el Fondo de Cápita, el cual buscan inversionistas colombianos que inviertan en diversas empresas de Colombia e instrumentos financieros. En el 2009 aparece
el proyecto de Corriore en la mira de Fabricato, quien quiere salir de la crisis y convertirse en la ganadora del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, manipulada de manera fraudulenta por Interbolsa. Interbolsa le presta plata a Corriore para que compre acciones de la textilera. Lo hace en la figura llamada Report, que hace el préstamo al 10% anual que tiene como garantía las acciones de la textilera. Todo comienza con el sello del corporativo llamado la profesión propia. Con los recursos de CAS se invierten en el mercado accionario, aprovechando los momentos de baja cotización en los que el precio baja y se vende al pico cuando suben. Estos hechos de corrupción han dejado un movimiento fraudulento, la desaparición de 50 millones de pesos, 174 mil millones de dólares captados de Interbolsa, 20 millones de pesos prestados por el banco del BBVA y 70 mil millones de pesos por Defalco crédito vía la Candelaria. Esto deja un número de víctimas de 15.000. En la liquidación del premio de bienes se recuperan 385 mil millones, que permiten cubrir las creencias de más de 1.000 víctimas. También se le queda el holding de Interbolsa, en el que se recuperan 58 millones, que equivaldrían al 65% de inversión de algunas víctimas en títulos de Luxemburgo. Y para 500 víctimas de la comisionista de Interbolsa se reclaman a cerca de 250 mil millones. Solo son recuperados 65 mil millones. A lo largo incautan mucho más bienes. Tomás y Juan Carlos son condenados a 5 años de casa por cárcel por concierto para delinquir, estafa agravada masiva y concierto para delinquir, y manipulación fraudulenta. La Fiscalía General de la Nación en el 12 de abril del 2018 le aumenta la condena a Juan Carlos Ortiz, a Tomás Jaramillo y a Rodrigo Martínez, implicados en el caso del premio Interbolsa, condenándolo a 12 años con 3 meses, y a Rodrigo Jaramillo le otorgan 6 años de cárcel. El 12 de abril del 2018, la Junta Central de Contadores señala la inscripción del Registro Profesional de los Contadores Públicos. Urfani Castillo, revisora fiscal de Interbolsa, y Carlos Alberto, contador de la misma, a quienes le suspende la tarjeta profesional por 12 meses por haber vulnerado el estatuto ético de la profesión. El caso genera afectaciones a más de 1.015 acreedores que reclaman más de 340 millones, de los cuales el 3 de agosto del 2015 solo han recibido 18 mil millones, contextualiza el tribunal, y el 7 de junio del 2017 se aprobó un pago de 8 mil millones, y asegura la superintendencia del octavo del desembolso un 765 mil de afectados recuperan todo su efectivo, y la evolución acumulada alcanza por cifra récord de 181 mil millones de pesos. Mi nombre es Óscar Hernández, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Norte. Vamos a tocar un tema bastante sensible para la sociedad colombiana, es el tema de la corrupción, ¿cierto? Colombia somos el país más corrupto del mundo, también somos el país más feliz del mundo, pero hoy vamos a hablar de la corrupción. Específicamente vamos a hablar de Reficar, Refinería de Cartagena, una empresa que nació en 1997, con el ánimo y la necesidad que había de explorar, explotar y transformar los hidrocarburos que producíamos a nivel nacional. Funcionó muy bien hasta 2005. En 2005 llegó el expresidente Álvaro Uribe y dijo que a Reficar simplemente había que hacerle una modernización, una ampliación. Esta ampliación era un proyecto muy ambicioso, se dice que es el proyecto de mayor envergadura que se ha manejado a nivel nacional. Obviamente era un proyecto que costaba muchísimo dinero. Se hizo la planeación, se hizo la ejecución y se empezó a ejecutar el proyecto. Pero este proyecto entonces obviamente hubo que hacerle demasiadas adiciones, no solo en dinero, también en la parte de infraestructura, y se fue alargando la tira de corrupción. En este proyecto se perdieron 6.080 millones de dólares, 17 billones de pesos. Como dato curioso les tengo que en el año 2020 el presupuesto a nivel nacional, a nivel de educación, fue de 14.5 billones de pesos. Lo que quiere decir que con la plata que se perdió en Reficar hubiéramos doblado la capacidad educativa en el país, llevando las escuelas, las universidades y los colegios no solo a una mejor infraestructura, sino que también los hubiéramos llevado a lugares alejados donde personas que no tienen la capacidad de ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. 17 billones de pesos que perdimos los colombianos simplemente por burocracia, porque el uno llevó y porque el otro trajo. En este proyecto no hay ni un solo condenado.
De las 38 personas implicadas, ninguno fue declarado culpable. Los delitos en los que se le acusaron fueron peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Pero a ninguno se le declaró culpable. ¿Por qué? Los que planearon el proyecto no fueron los que ejecutaron. Y los que ejecutaron al principio o en la mitad del proyecto no fueron los que finalizaron el proyecto. Entonces la pelotica se la chutaban, los unos a los unos y los otros a los otros. Pero a ninguno se le pudo comprobar que fuera culpable en alguno de estos delitos. Por eso nadie fue condenado y obviamente este dinero sigue perdido y se perdió. Entonces, este proyecto solo fue comparado a nivel de corrupción con Odebrecht. La diferencia entre las dos empresas fue que Odebrecht llegó de una vez a las altas esferas políticas del país. Es decir, en Odebrecht entonces se vieron, inclusive hay un suicidio o asesinato de un expresidente que aún está investigando en otro país por el caso Odebrecht. Pero estamos hablando de Colombia. En Colombia se vieron expresidentes, ministros, exministros y de ahí para abajo a nivel político. Entonces estamos viendo que se vieron salpicados por el caso Odebrecht. Pues en este caso de Reficar no fue diferente. Aquí tenemos ministros y exministros dentro de los 38 implicados en el caso Odebrecht, Reficar, por los 17 billones de pesos perdidos. Vuelvo y repito, ninguno de ellos condenado. De todas formas, este fue el proceso fiscal más grande de la historia, sobrepasó el dichoso proceso 8000. Vamos a hablar del caso de Saicoancimpro. ¿Qué es Saicoancimpro? Es una organización Saicoancimpro O.S.A., una entidad privada sin ánimo de lucro con personería jurídica y licencia de funcionamiento de Dirección Nacional de Derechos del Autor, creada en el año 1987 por las sociedades de gestión colectiva Saico y Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y ASINFRO, Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. En el año 2011 salen al aire las irregularidades de Saicoancimpro. El director de la Oficina de Derecho de Autor era Juan Carlos Monroy y el gerente de Saico, Enrique Rulla. Ambos ya no están en sus cargos. Una comisión interdisciplinaria tiene en sus manos a la entidad y se esperan acciones. O sea, se ven muchas irregularidades y pérdidas, embolatamientos, enredos. Por ejemplo, viáticos desmeruzados, cheques extraviados, firmas falsas y esa amenaza de muerte entre los mismos socios. Son algunas irregularidades al interior de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que salieron a flote durante la Asamblea General que se realizó el pasado 3 de junio de 1994, cuando llegó el revisor fiscal y presentó su informe final. El escándalo ganó unos decibeles insospechosos, cuando el principal promotor del segundo concierto de Aerosmith en Colombia, Ricardo Leiva, denunció irregularidades en Saico, ya que quería cobrarle a la empresa una tarifa millonaria del 100%. La boletería de la cual tan solo se había vendido el 60%. Leiva decía que la organización establece cobros de acuerdo con el aporte y el destino del dinero recaudado. No es claro. Otra sería que una emisora deportiva de Barranquilla que tan solo tenía el 13% de su programación dedicada a la música. Aparece con planillas que indican más de 24 horas diarias de su cancelación. O sea, digámoslo así, que durante todo el proceso de Saicoancimpro se presentan demasiadas irregularidades. Por ejemplo, existen artistas que están en lo alto, o sea, digámoslo así, que en la fama, quiere decir que ha sido más sonado. Y muchos otros que están por debajo están más altos que esos que sí verdaderamente deberían de estar en la cima. Y muchas de estas irregularidades se han presentado durante su trayectoria. Y el problema de todo esto es que ninguno de ellos ha sido condenado o lo han metido en una cárcel por todos esos delitos cometidos y adquiridos. La falsificación de firmas, el enredo de los cheques que supuestamente se entregan
y no han sido entregados. Existen muchas más historias de autores y compositores que deberían de recibir una considerable suma de dinero o pagos por sus actuaciones y todo eso, y no han recibido nada hoy en día. Y esos son miles de los casos que se están presentando en Saico y Asimpro. Muchas gracias.